Saludos a todos. Vamos a tener nuestra enseñanza y a meditar en la palabra de Dios en un poderoso principio que debemos de entenderlo para nosotros ser liberados y sanados de todo aquello que nos esté obstaculizando. Número uno, que obtengamos la vida del reino de Dios, esa dimensión de vida de justicia, de paz y de gozo. Y por el otro lado, que seamos también, unido a ello, adoradores en espíritu y en verdad, los cuales el Padre está buscando dentro de su pueblo. Así es que vamos a encomendar esto al Señor. Padre bendito, gracias por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, de aprender los principios de vida que nos revelas a través de tu palabra escrita, y que esta palabra, Padre, se haga vida, te suplicamos, en cada uno de nosotros. Que esta palabra sea, Padre, luz que ilumine nuestro entendimiento para que nosotros podamos caminar contigo, Señor, haciendo tu voluntad en todo y por todo. Queremos ser, Padre, adoradores en espíritu y en verdad. Queremos ser de los bienaventurados de limpio corazón que te verán, Padre celestial. Y gracias porque Cristo Jesús ha comprado para nosotros toda la liberación, toda la sanidad, toda la restauración, la redención, la santificación que cada uno de nosotros necesita, Padre, para poder ser de los bienaventurados de limpio corazón que te verán. Gracias te damos, Padre, mediante nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos listos. Repita conmigo, como siempre lo acostumbramos. Diga conmigo: Señor nuestro y Dios nuestro, abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a leer del versículo 20, como lo hemos hecho en enseñanzas anteriores, donde Jesús tuvo la conversación con la samaritana, y aquí es donde se nos revela el tipo de personas que al Padre le agradan, que el Padre está buscando dentro de sus hijos. Y veamos lo que dice. La samaritana le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Y luego dice en el siguiente versículo, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, vean esto qué interesante, ni en Jerusalén adorarán al Padre. O sea, no habla de un lugar físico, como ya hemos aprendido. ¿Y qué más le dice? Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Estoy en la enseñanza anterior, y en esta me voy a centrar en esta oración que Jesús dijo, oración de gramática: ustedes adoran lo que no saben. Y es importante entender esto, porque luego ya en el versículo 23 Jesús le dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estamos en este contexto de ser adoradores en espíritu y en verdad. Ya hemos aprendido lo que esto significa. Si alguien no ha visto las enseñanzas, quiero decirle que la adoración en espíritu y en verdad es algo más que solamente cantar. Cuando habla de adoración en espíritu y en verdad, está hablando de un caminar con Dios en obediencia absoluta, ¿sí? Eso es adorarle en espíritu y en verdad, en sumisión a su gobierno, a su soberanía, a su voluntad, porque la palabra adorar eso significa doblegarse en reverencia a, significa obediencia. Y cuando habla de adorar en espíritu y en verdad, la palabra verdad habla entre varias cosas, de
fidelidad, habla de obediencia, una obediencia interna en mi espíritu agradecido por la voluntad de Dios, por el gobierno de Dios, lo cual me lleva a tener una actitud externa de obediencia, de caminar, de hacer y de vivir como Dios manda. Y aprendimos también cómo poder llegar a esa capacidad de obediencia, y es a través de oír la voz de Jehová, que es lo que nos da la fe, y la fe nos da la capacidad de obedecer. Esto es bien poderoso. Pero algo de lo que nos dificulta el que seamos adoradores en espíritu y en verdad es lo que Jesús le dijo acá a la samaritana. Le dijo: ustedes adoran lo que no saben. Y ya estudiamos en una enseñanza como en el libro de los Hechos habla, y también en el libro de Amós, como el pueblo de Israel en el desierto, además de llevar el tabernáculo de Moisés, donde estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, también llevaban un tabernáculo, un altar a Moloc, un altar a Renfán o a Kiun, que viene hablando de lo mismo, que es una adoración a un astro, al astro de Saturno. Y esto prácticamente estuvo dificultando, estorbando el caminar de Israel, y al final de cuentas les estorbó tanto porque con esa actitud, tener ese doble ánimo, tener un pie del lado de Dios y otro pie del lado del mundo, podríamos llamarlo de esa manera, con adoración a otros dioses, eso, aunque tenían la provisión de Dios, aunque tenían la presencia de Dios manifiesta a ellos ahí en el desierto, sin embargo, en el libro de Hebreos dice que Dios estuvo desagradado con ellos todos esos 40 años. Y eso, el desastre más grande para ellos fue que eso les impidió, les obstaculizó poder entrar a la tierra prometida. Dios los sacó de Egipto no para que se quedaran en el desierto. Dios los sacó de Egipto para que entraran a la tierra de Canaán, para que conquistaran la tierra de Canaán, porque Canaán iba a ser una tierra de la cual fluía leche y fluía miel, y la leche nos habla de la palabra, nos habla del conocimiento, y la miel nos habla de la sabiduría. Dios quería que ellos se convirtieran en una esposa, por decirlo espiritual, para Él. De hecho, la palabra nos dice claramente que cuando Dios los sacó de Egipto, les habló con mucha claridad y les dijo: yo los voy a llevar a una tierra ancha, una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel, que estaba ocupada por enemigos, por paganos, es cierto, pero Dios mismo a través del pueblo de Israel iba a desalojar a todos estos paganos para que el pueblo de Israel fuera luz a las naciones desde ese lugar. Es lo mismo para nosotros, es lo mismo para nosotros. Dios nos ha salvado de la muerte y del infierno, pero Dios no quiere que nos quedemos solo con ser salvos de la paga del pecado. Dios también quiere que nosotros entremos a la tierra prometida, que para nosotros es la nueva Jerusalén, pero para ello Él nos tiene que liberar y sanar de muchas cosas. No es la voluntad de Dios que nos quedemos como estamos. No es la voluntad de Dios que nos quedemos con el carácter que tenemos, que es muy contrario al carácter de Él. Dios quiere que nosotros seamos transformados de gloria en gloria y que su carácter divino se forme en cada uno de nosotros. Eso es poderoso. Esa es la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Sin embargo, el hecho de tener adoración a otros dioses, tener idolatría, eso nos obstaculiza totalmente para que nosotros alcancemos el propósito de Dios. Y es por eso que Dios le dice aquí a la samaritana: mira, la voluntad de Dios es que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que Jesús le dice. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Gente que llegue a tener un corazón limpio, gente que tenga una vida de obediencia, gente que tenga gratitud y aprecie y valore el gobierno, la soberanía de Dios. Pero también dijo Jesús: el problema es que ustedes adoran lo que no saben. Y eso de que adoran lo que no saben implica también que inconscientemente podemos adorar otras cosas, otros dioses con D minúscula, sin darnos cuenta, de manera inconsciente. Pero la palabra de Dios es un espejo para nosotros, es luz para nosotros y nos revela realmente detrás de qué anda nuestro corazón, qué es lo que ama mi corazón, como dicen también en el libro de Cantares: dime tú a quién ama mi alma. Esto es bien poderoso. Así es que vamos a ver un ídolo, un demonio que tiene un rango de señor,
Porque recuérdense que en el ámbito espiritual hay tronos, hay dominios, hay señoríos. Eso es claro en la palabra de Dios. Y parte de esto es que este espíritu que se llama Mamón tiene un rango de señor y es alguien que está compitiendo siempre lo ha hecho, pero más ahora en este tiempo está compitiendo con el señorío de Cristo. Aunque recordemos y tenemos que tener convicción que Jesús es Señor de señores. Sin embargo, Mamón quiere competir con Jesús, está compitiendo porque Mamón quiere gobernar en nuestra vida, él quiere señorear en nuestra vida, pero también tenemos la opción de elegir que sea el Señor Jesucristo quien señoree en nuestra vida. Y esto es algo que todo cristiano debemos de entender, porque ya siendo salvos de la paga del pecado, ¿sí?, nosotros tenemos ahora que caminar, que llegar al nivel en que Jesús no solamente sea mi Salvador, sino que Él sea mi Señor, el que gobierne en mi vida, el soberano en mi vida. A ese nivel tenemos que llegar. Para eso es que hay que crecer y madurar espiritualmente, para que Jesús llegue a señorear en mí. Pero está también el ataque del espíritu de Mamón, que él quiere señorear y va si no está señoreando y cada vez más en mucho pueblo de Dios. Y es por eso que estamos tocando este tema. Si usted me acompaña a Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús fue muy claro al advertirnos lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego dice, no pueden servir a Dios, y aunque aquí en la Reina Valera dice, y a las riquezas, esta palabra riquezas es la palabra griega mamón, y mamón es un espíritu. De hecho, Jesús claramente lo pone en ese rango de señor. Es por eso que dice, ninguno puede servir a dos señores. O sea, no se puede. Y si Jesús dice que no se puede, es porque no se puede. Y Él claramente nos enseña y dice, mira, ¿sí?, al que elijas servir, a Él vas a amar y en automático también vas a aborrecer. Esa palabra aborrecer es amar menos. O sea, vas a amar más al que estás sirviendo y vas a amar menos, vas a tener en menos estima al que no le sirves. Vas a estimar más a uno, ¿sí?, al que dejes que señoree tu vida, pero eso implica que vas a menospreciar al otro. Jesús nos pone a elegir, ¿sí? Aquí le está hablando a su pueblo, le está hablando a sus discípulos y les dice, miren, no traten de ir con un pie en Dios y con otro pie en el mundo. No se puede. Eso es ser de doble ánimo. Y es por eso que también dice la palabra que el Señor viene por una iglesia santa y sin arruga. La palabra arruga es doblez, es doble ánimo. ¿Y qué es un doble ánimo? Es estar con un pie en el Señor y otro pie en el mundo. Por un lado, quiero las bendiciones de Dios, pero quiero estar bajo el gobierno y bajo el sistema mundo porque me agradan las cosas del mundo. Eso no debe de ser así. Por otro lado, dice también que no podemos participar de la mesa del Señor y participar también de la mesa de los demonios. Lo dice claramente la palabra de Dios. Tenemos que ser definidos a quién vamos a seguir, a quién vamos a servir, a quién vamos a amar y últimamente a quién vamos a elegir para que señoree, para que gobierne en nuestra vida. Estamos hablando de pueblo de Dios. Estamos hablando de nosotros los cristianos. Así es que desenmascaremos un poco a este demonio que está haciendo tantos estragos, principalmente en este tiempo, en el pueblo de Dios. Como ya les dije, Mamón es un espíritu, está claramente ahí. Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Y este espíritu de Mamón trata de influenciar nuestra actitud, principalmente respecto a las bendiciones, a las cosas materiales y al dinero en particular. Es allí donde él ejerce su influencia. Por eso Jesús lo relaciona ahí con las riquezas. Pero este espíritu trata de influir, trata de podernos influenciar. ¿Y en qué sentido? En que amemos, ¿sí?, en que le demos prioridad
a las cosas materiales, a las riquezas materiales, por encima de las riquezas divinas. Ese es todo el trabajo que Él quiere. ¿Sí? Ya mire, ya el enemigo no puede hacer nada. Él dice, bueno, ya no te puedo llevar al infierno, ya eres salvo. Pero ¿sabe qué lucha el enemigo ahora contra nosotros los cristianos? Pues él lo que lucha es para que Jesús no sea nuestro Señor, para que no lleguemos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Estos espíritus, este demonio de Mamón lucha para que nosotros amemos más este mundo, amemos las cosas de este mundo, para que entonces estemos en enemistad con Dios. Salvos sí, pero enemistados con Dios, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Esa es la lucha del espíritu de Mamón. ¿Sí? Él quiere gobernar nuestra vida. ¿Para qué? Para que el reino de Dios no se establezca en nosotros. Y nosotros necesitamos, mire, debemos de reconocer nuestra necesidad del reino de Dios. Porque usted se recuerda que en Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no consiste en cosas materiales. Dice que no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo que viene por obra del Espíritu Santo. Y va si no necesitamos urgentemente esa dimensión de vida, de paz, esa vida de gozo, de justicia en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hogares, en todos lados. Eso es lo que más necesitamos, que su reino se establezca en nosotros. Amén. Entonces, Jesús dice que claramente que nosotros tenemos que elegir. Aquí es donde entra el libre albedrío, la facultad que Dios nos da para elegir a quién vamos a servir. ¿Sí? ¿Quién va a gobernar nuestra vida? ¿Quién va a señorear en nosotros, mis hermanos? Ahora bien, como ya mencioné, este espíritu nos influencia en nuestra actitud. Escuche cómo lo digo, en nuestra actitud, en cómo vemos nosotros las cosas materiales, principalmente de cómo vemos el dinero. Es prácticamente, este espíritu es el que está gobernando el sistema mundo. Es un señorío gobernando el sistema mundo. Y usted sabe que el sistema mundo se mueve principalmente en un sistema económico. Es por eso que cuando aparezca el anticristo, ¿sí?, que la manifestación plena prácticamente de todo este señorío va a gobernar a través de manejar el sistema económico. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. O sea, va a ser un gobierno a través del sistema económico. Y entonces aquí es una lucha, o sea, es entre el sistema mundo contra el reino de Dios, ¿sí? Sistema mundo versus reino de Dios. Y es fácil identificar. Yo acá escribí algunas cosas que se las voy a mencionar para que usted sepa cómo es que se mueve esta lucha, esta batalla entre el sistema mundo, entre el espíritu de Mamón y el reino de Dios. Por ejemplo, Mamón dice siempre, o sea, siempre nos está influenciando de esta manera, dice, compre y venda. O sea, ese es el mensaje, ¿verdad? Mamón dice, compra y vende. Dios dice, siembra y cosecha. O sea, vea el enfoque diferente, ¿sí? El sistema mundo dice, compra y vende. Dios dice, siembra y cosecha. Mamón dice, acumula, acapara. Dios dice, reparte, comparte. O sea, vea que es totalmente opuesto. ¿Estamos? Mamón dice, acumula, acapara. Esa es la influencia del espíritu de Mamón. Si nosotros tenemos esa tendencia de estar acumulando, de estar acaparando, en otras palabras, la avaricia, que todo nunca me es suficiente, ya tengo esto, pero quiero más, no me va a servir, pero lo quiero, sepa que es el espíritu de Mamón el que está influenciando. Porque la influencia del Espíritu Santo es reparte, comparte. Así funciona el sistema del reino de Dios. Veamos otra cosa. Mamón y el sistema mundo dice, para obtener las cosas, dice, bueno, roba, haz trampa, engaña, usa pesas falsas. Ese es el sistema mundo. Esa es la influencia del espíritu de Mamón. ¿Sí? Empujarnos a hacer trampa, empujarnos a no ser cabales, empujarnos a tener balanzas falsas. Sin embargo, Dios dice, sé justo, ten balanzas justas,
ten balanzas cabales. O sea, vean la influencia del espíritu de Mamón. ¿Sí? Es lo que, y no que eso no esté en nuestro corazón, pero el espíritu de Mamón viene a atizar eso que hay en el corazón, las maldades que hay en nuestro corazón. Y dentro de esas maldades están los hurtos, está la avaricia. Entonces Mamón dice, bueno, ¿quieres esto, quieres lo otro? Pues haz trampa, roba, haz lo que sea necesario. ¿Quién cree que está detrás de toda la corrupción que va cada vez haciéndose más grande en todos los ámbitos del gobierno, del pueblo y todo? Porque la corrupción está en el corazón, ¿sí? En el corazón de nosotros los humanos. Sin embargo, el espíritu Mamón viene a influenciar, ¿verdad? Viene a influenciar y dice, mira, no importa lo que hagas con tal de que obtengas lo que quieres. El fin justifica los medios, te dice Mamón. En el reino de Dios es, sé justo, ten balanzas justas. Otro ejemplo. Mamón dice, manda un mensaje, habla a la mente de las personas. Y estoy hablando de las personas en general, ¿sí? Cristianos y no cristianos. Les dice, ¿sabes qué? Acumulando es como vas a tener más, ¿sí? ¿Quieres tener bastante? Entonces Mamón dice, acumula, acumula. Eso es lo que dice el sistema mundo. Pero el reino de Dios y el Espíritu de Dios nos dice, bueno, ¿quieres tener más? Dando es como recibirás. Dando es como vas a cosechar. Dese cuenta que son contrarios totalmente. No sé si le hace sentido esto, pero es contrario totalmente. Pero al final, ¿qué quiere el espíritu de Mamón? Estancarnos, estorbarnos. Eso es lo que quiere el espíritu de Mamón. El Señor Jesús nos ha dado una visión y nos ha dicho, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La misión con la que Jesús vino a esta tierra es no solamente para salvarnos de la paga del pecado, que es la muerte del infierno. La misión de Jesús es salvarnos de la paga del pecado y llevarnos de regreso a Dios el Padre. Eso usted lo sabe, llevarnos de regreso al Padre. Pero para regresar al Padre hay todo un camino que Jesús abrió. Un camino donde no había camino, Él lo abrió. Y es un camino de liberación, es un camino de restauración. ¿Restauración de qué? De la imagen de Dios en nosotros que se perdió en el huerto del Edén por causa del pecado, ¿sí? La santidad de Dios se perdió, el carácter de Dios se perdió. Y es por eso que el hombre fue despojado, destituido de la gloria de Dios. Pero ahora usted y yo tenemos la oportunidad de ir en un camino que se llama Jesús, donde vamos siendo liberados, sanados de todo lo que en nosotros es contrario al carácter, al nombre de Dios. Y es por eso que la palabra dice que vamos de gloria en gloria, siendo transformados a su misma imagen, siendo restaurados a su imagen. Esa es la visión, esa es la oportunidad que Dios nos da. Ser restaurados a su santidad, ser restaurados a su imagen. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santos, porque sin santidad nadie lo podrá ver. Ahorita somos santos por don, porque en Cristo Jesús somos santos, pero no porque lo seamos por nosotros mismos. Pero la voluntad del Padre es que usted y yo seamos santos por nosotros mismos, por esa transformación, por la obra de la sangre de Cristo, de su palabra y su fuego santo en cada uno de nosotros. Cada vez haya menos de mí, más de Él, menos de la perversión en mí, más de la santidad de Él en mí. De eso se trata el cristianismo, de eso se trata la vida cristiana, de ir obteniendo el carácter de Cristo Jesús, creciendo a la estatura del varón perfecto. Y es por eso que Dios nos tiene aún en esta tierra, dándonos la oportunidad de avanzar en un camino de regreso al Padre, para que seamos de limpio corazón y le podamos ver, porque dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere el espíritu de Mamón? Lo que quiere es que quitemos nuestros ojos de esta visión, de este propósito, de esta meta que tenemos, de ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. ¿Y cómo nos quiere o nos obstaculiza? ¿Cómo nos estanca? Pues haciendo que quitemos nuestra vista de las cosas de arriba, que quitemos nuestros ojos de Jesús y lo pongamos en las cosas materiales, en las riquezas de este mundo. Cosas que son temporales.
Las riquezas de Dios. ¿Qué tipo de riquezas tiene Dios para nosotros? Bueno, lo hemos enseñado. Las riquezas de su gloria, de su carácter. En Colosenses habla de las riquezas de pleno entendimiento de los misterios del Padre y de Cristo, en quien están escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Esas son las riquezas. La riqueza más grande es el carácter mismo de Dios, que quiere darnos como herencia. Él nos quiere dar como herencia su carácter, su nombre. Sin embargo, el espíritu de Mamón trata y lucha para que nosotros le demos prioridad a las riquezas de este mundo, que son temporales, principalmente el dinero. Y una de las cosas con las que más engaña Mamón es hacernos creer que lo que necesitamos es dinero para nosotros tener las cosas. Cuando Jesús claramente dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Padre, que sabe de qué cosas tienen necesidad, Él se las va a añadir. No con eso está diciendo Él que no trabajemos o que no hagamos lo que tenemos que hacer. Sin embargo, con la bendición de Dios no vamos a estar, obteniendo lo que necesitamos, ni con afanes, ni con carreras, ni con preocupaciones. Esa maldición vino al principio. ¿Se recuerdan? Al principio, que cuando Caín mató a Abel, y también a Adán, también le dijo: con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan. Sí, con carreras, con preocupaciones, con penas. Es cierto, hubo esa maldición, pero gracias al segundo Adán, Cristo Jesús, esa maldición tiene que romperse en nuestra vida. Y nosotros poder entrar buscando primeramente el reino de Dios de una manera tranquila, sin problemas, tener el sustento que necesitamos, si estamos enfocados con convicción que en esta tierra estamos de paso. En esta tierra estamos nada más teniendo la oportunidad de poder ser restaurados a la imagen de Dios y ser aquello para lo que Dios nos creó y nos bendijo, nos escogió y nos predestinó. Estamos. Entonces, el espíritu de Mamón nos hace creer que lo que necesitamos es dinero. Y es por eso que entonces nos influencia aún en nuestras oraciones. Y tal vez alguien necesita una casa, necesita un vehículo, qué sé yo. Y vea cómo viene la influencia de Mamón, sin darnos cuenta. Por eso Jesús dijo: adoran lo que no saben. Sin darnos cuenta, Mamón nos dice: pídele a Dios dinero para la casa, pídele a Dios dinero para tu vehículo, pídele a Dios dinero para esto y para lo otro. Y entonces viene la persona que por falta de conocimiento, por falta de discernimiento, y empieza a orar: Padre, te suplico que me des dinero para comprar una casa, dame, Padre, para comprarme un vehículo. Y esa no es una oración correcta. Es por eso que no hay respuestas, porque tal vez es cierto, necesitas una casa, un vehículo, pero lo que necesitas es una casa, no dinero. Lo que necesitas es un vehículo, no dinero, porque Dios te puede dar eso sin necesidad de dinero. Pero nosotros, influenciados por Mamón, nuestros ojos, nuestro corazón está puesto en el dinero. Esa es la influencia. Y entonces capta nuestro corazón, capta nuestros sentidos, para que empecemos a ir en busca de las cosas materiales, y nos afanemos por las cosas materiales y no nos conformemos. Ya tenemos algo y Mamón te dice: necesitas más. ¿Y sabe qué es lo que trata? Que estemos todos los días corriendo de un lado para otro, detrás de las cosas materiales, para que no tengamos tiempo para buscar de Dios, para que no tengamos tiempo para orar, para que no tengamos tiempo para comer de la palabra, para que no tengamos tiempo para servir a Dios. Ese es el ataque principal del espíritu de Mamón: estorbarnos, estorbar nuestro caminar con Dios. Y va, si no lo está logrando, dentro de la iglesia misma. Vea cómo el espíritu de Mamón está permeando, haciendo que los cristianos pongan como meta principal, escuchen lo que le voy a decir, es el espíritu de Mamón el que está detrás, que en las iglesias se ponga como meta principal, o se le dé prioridad a la prosperidad material en lugar de la santidad de Dios. Que se le dé prioridad a las cosas materiales, a la prosperidad material, en lugar de tener la dicha de ser de los bienaventurados del limpio corazón, que verán a Dios el Padre. Y como está influenciando bastante, que de los púlpitos está saliendo todo ese río de enseñanza engañosa, de palabra adulterada, de leche adulterada, haciendo que los hijos de Dios empiecen a amar lo material, que empiecen a buscar a Dios por lo material.
En lugar de buscar a Dios por la restauración y la sanidad y la limpieza de su corazón, empiezan a buscar a Dios por lo material, en lugar de buscar a Dios para que su reino, su gobierno, su soberanía se establezca en nuestra vida. Vea cómo está influenciando el espíritu de Mamón. Y pensamos que estamos de esa manera, estamos adorando a Dios, que de esa manera estamos caminando con Dios o agradando a Dios. Al punto que Mamón ha logrado establecer en la mente, en el corazón de muchos cristianos, que el prosperar materialmente, eso es una manifestación que estoy bien con Dios. Que el tener cosas materiales es sinónimo de madurez espiritual, por ejemplo, o de estar cada vez más alto en Dios. Vea qué engaño el del espíritu de Mamón, sin darnos cuenta que con eso Mamón lo que está haciendo es que se le adore a él, que se le sirva a él, que se esté bajo el gobierno y la soberanía de él. Mamón lo que está tratando y está logrando es señorear en la vida de las personas. Y al final de cuentas, cuando Mamón lo que quiere es llevar a las personas con ese amor a las riquezas, con ese amor a las cosas materiales. No con esto estoy diciendo que las cosas materiales son pecado. Estamos hablando del amor a las cosas materiales. Que las cosas materiales se meten en el corazón, que las riquezas se meten en el corazón. ¿Y a qué lleva al final de eso? A la perversión. Perversión de todo tipo. ¿Sí? Y ese ejemplo lo tenemos nosotros en la Biblia, por ejemplo, cuando Abraham y Lot tuvieron problemas. ¿Se recuerdan? Que Abraham le dijo a Lot: mira, Lot, ¿para qué vamos a estar peleando por la tierra y por el espacio para el ganado? ¿Sabes qué, Lot? Escoge dónde quieres ir. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. En otras palabras, Abraham le estaba diciendo a Lot: Lot, yo no estoy interesado en las cosas terrenales. Mi corazón, mi meta es algo más alto, es en Dios. Yo estoy buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se llama la Nueva Jerusalén, que ahorita es la Jerusalén celestial y que va a ser hecha nueva, la Nueva Jerusalén, mis hermanos. Entonces, vean dónde estaba el corazón de Abraham. Abraham no estaba influenciado por el espíritu de Mamón. Abraham estaba influenciado por el espíritu de Dios. Abraham estaba bajo el gobierno y bajo el señorío de Dios. En cambio, Lot no. De hecho, Lot significa verlo. O sea, Lot habla de ceguera espiritual. ¿Y qué hizo Lot? Puso su corazón, puso sus ojos, puso su corazón en las cosas terrenales. Y dice ahí la palabra en Génesis 13 que él escogió la llanura. Él pudo ver, dijo: aquí voy a prosperar materialmente. Y escogió eso. Y se fue poniendo sus tiendas. Usted lo puede leer en Génesis 13. Fue poniendo sus tiendas y paró en Sodoma. O sea, vea cómo el poner sus ojos, su corazón en lo material, en las riquezas materiales, en la prosperidad material, al final lo llevó a la perversión. Y al final se quedó sin lo mejor, que era la tierra prometida a la cual Abraham iba. Se quedó sin esto y también se quedó sin lo material, porque Sodoma fue quemada. Eso, mire, de verdad es una pérdida muy grande. Ni logramos el propósito de Dios y al final todo en esta tierra va a ser quemado de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, no vale la pena desvivirse, ¿sí? Mire, desgastarnos, usar el aliento, la energía, lo que Dios nos da para las cosas materiales, para la prosperidad material, no vale la pena. Porque no sabemos si mañana estamos o no estamos. ¿Y qué cuenta le vamos a entregar al Señor? El Señor nos va a pedir cuentas, nos va a decir: ¿en qué usaste la energía que te di? ¿En qué usaste el aliento de vida que te di? ¿En qué usaste los recursos que te di? Y encontrarnos con que todo eso lo usamos en la búsqueda de cosas materiales, influenciados por el espíritu de Mamón. Llevarnos la sorpresa que estuvimos bajo el señorío de Mamón, adorando a Mamón, obedeciendo a Mamón, porque adorar es obedecer, es servir. Y encontrarnos con poco de Cristo formado en nosotros, porque desperdiciamos el tiempo y los recursos y energía en cosas pasajeras, en cosas temporales. Eso va a ser una gran pérdida. El enfoque a la prosperidad material nos va a llevar
o nos puede llevar a una gran pérdida eterna. No estoy hablando de perder la salvación en este momento, no estoy hablando de irse al infierno, estoy hablando de perdernos lo más grande que podemos alcanzar, y es ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. Es por eso que estoy hablando de esto, de este espíritu de Mamón, de ese señorío, de eso que quiere y está gobernando la vida de muchos hijos de Dios, ¿sí? Haciendo que amen la prosperidad material. Todo su cristianismo gira en la prosperidad material. Eso no es el evangelio del reino de Dios. Y se los digo así claramente. El evangelio del reino de Dios es la oportunidad que tenemos hoy, que por lo que Cristo Jesús ha hecho, el haber derramado su sangre en la cruz del Calvario, hoy usted y yo tenemos la oportunidad que esa sangre venga y limpie nuestro corazón, libere nuestro corazón, nos libere del poder del pecado, para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida y nuestro carácter cambie, nuestra vida cambie y seamos restaurados a la imagen de Dios. Eso es el evangelio del reino de Dios. Esas son las buenas noticias. La buena noticia que no tenemos la oportunidad de no quedarnos como estamos, de no seguir siendo como somos, la oportunidad de poder ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen, al mismo carácter de Dios, para tener su mente, su corazón, ser uno en espíritu, en mente, en voluntad, con nuestro Señor y con nuestro Padre Celestial. Esto es poderoso, mis hermanos. Y también quiero mostrarles algo que tenemos que tomar muy en cuenta, mis hermanos. El peligro de dejarse influenciar por el espíritu de Mamón, y peor aún, de someterse al señorío de Mamón y de servirle. Y es algo que se hace de manera inconsciente. Hay mucho cristiano, yo veo mucho cristiano influenciado y mucho ministro influenciado por el espíritu de Mamón. Pero según ellos están caminando bien con Dios. Según ellos, esa es la adoración a Jehová. Así como el pueblo de Israel cuando adoró el becerro de oro. ¿Se recuerda? El becerro de oro. Y Aarón les dijo: esto es Jehová, estos son tus dioses, es Jehová. Según ellos estaban adorando a Jehová, y lo que estaban adorando era Mamón, a un becerro de oro. Pero según ellos estaban adorando a Jehová. Eso es lo que está pasando en las iglesias. Según ellos ese es el evangelio, ¿sí? ¿Sí? Usar a Dios para satisfacer la avaricia que hay en mi corazón y la codicia, pero no se dan cuenta que están en esa condición. La ceguera espiritual los tiene en esa condición. Y sin darse cuenta, en lugar de traer bendición a sus vidas, lo que están atrayendo es maldición. Y es lo que quiero enfatizar en este momento. Porque le llaman bendición a lo material, le llaman bendición a todas esas cosas, pero no se dan cuenta el engaño en que los tiene el espíritu de Mamón. Veamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Ya les dije, esta palabra riqueza es Mamón. No pueden servir a Dios y a Mamón. O sea, no pueden tener esa idolatría. No pueden estar adorando también a Mamón. Sin embargo, en Éxodo capítulo 20, vamos a leer del versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice, no te inclinarás a ellas. Paremos un momento ahí. Esta palabra inclinar significa adorar también. En otras palabras, no las adorarás, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Ojo con esto, oído con esto, dice, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, que dice, de los que me aborrecen. Ahora, esto hay que ponerle mucha atención. El adorar a otros dioses, el someternos al gobierno, a la influencia de ídolos, de demonios, porque son demonios, en forma general, son demonios.
el someternos, el dejarnos influenciar por ellos. Y en este caso que estamos hablando, el dejarnos influenciar del espíritu de Mamón, el someternos, aunque sea de manera inconsciente, el estar sometidos a su señorío, a su gobierno, haciéndonos ir detrás de las cosas materiales en lugar de ir buscando primeramente el reino de Dios, su justicia. Él hace que demos la vuelta y nos vayamos detrás de las añadiduras, detrás de lo material. El hacer eso, mis hermanos, aquí claramente dice que la idolatría, ¿sí?, trae maldición, porque dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, de los que aman menos a Dios y aman más las cosas de este mundo. Y esa es una realidad. Lo que pasa es que la ceguera espiritual no deja ver eso y no deja que se acepte y poder reconocer, Señor mío, Dios mío, la realidad es que yo amo más las cosas de este mundo, amo más las cosas materiales que a ti, Señor. Y una prueba de ellos es que cuando a veces perdemos algo material o nos falta algo material o no tenemos algo de lo material que nosotros queremos tener, nos frustramos, nos decepcionamos, nos desanimamos, nos ponemos tristes. Pero ¿por qué no nos ponemos así cuando no sentimos la presencia de Dios? ¿Por qué no nos ponemos así cuando no hemos orado o no hemos comido de su palabra? Mire, créame que es muy fácil darse cuenta a quién amamos más. Mire, nos duele más el no tener algo material que el no tener la presencia de Dios. Nos entristece más el perder algo material que no alcanzar el propósito de Dios. Creo que todos tenemos este problema serio. No nos hemos dado cuenta cuánto estamos siendo influenciados, ¿sí?, por este espíritu de Mamón, que nos hace amar las cosas de este mundo más que a Dios. Y Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, de los que aman menos a Dios. Esto es bien peligroso. Entonces es el engaño. Pienso que porque estoy obteniendo cosas materiales, porque soy cristiano, porque voy a la iglesia, porque doy acá y lo otro, sin darme cuenta que en muchas de esas cosas es el mismo diablo el que está dando las cosas para engañarme más, sin darme cuenta que todo eso lo que está trayendo es maldición, no solo a mi vida, sino a mi descendencia. Esto es más peligroso de lo que nosotros nos imaginamos, mis hermanos. Es por eso que Dios nos ha dejado en su palabra claramente cuál debe de ser nuestra actitud. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Esto está en relación a lo que al principio les mencioné. ¿Qué dice el sistema mundo y qué dice el reino de Dios? El sistema del mundo dice engaña, haz trampa, soborna, qué sé yo, tantas cosas que ahora se ven como normales. A ese tipo de tentación y lazo nos lleva el deseo de enriquecernos. Y aquí dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres, escuche esto, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y la pérdida más grande que podemos tener es no llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios. En el pueblo de Dios lo que menos hay es un deseo de ser de limpio corazón. El deseo mayor que hay en el corazón de la mayor parte del pueblo cristiano son las cosas materiales, porque el señorío de Mamón está operando fuertemente en la iglesia. Pero Dios está levantando voz para que seamos advertidos y seamos liberados de esa influencia diabólica, de esa influencia maligna del espíritu de Mamón, que nos enfoca a la prosperidad material, aunque pareciera que es de Dios, porque se presenta como ángel de luz. Y acá dice que el querer enriquecerse, mire, hunde a los hombres en destrucción y perdición. Y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
Dice, el amor al dinero. Si en mi corazón hay amor al dinero, tenga por seguro que entonces amo menos a Dios. Amo más al dinero que a Dios. Amo más las riquezas materiales, las cosas de este mundo que a Dios. Y esa es la raíz de todo mal. De todos los males, dice. La raíz de todos los males es amar más las cosas de este mundo que a Dios. Entonces, y dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es algo de lo cual debemos de meditar, debemos de reflexionar, debemos de entender que es el espíritu de Mamón el que motiva a enriquecernos, es el que nos motiva a amar las cosas materiales, amar el dinero. Pero no solamente es el dinero, es las cosas materiales, las riquezas materiales. Es el espíritu de Mamón el que está detrás de todo esto. Es por eso que es el espíritu, digo que es el espíritu de Mamón, es ese señorío que está compitiendo con el señorío de Jesús en nuestras vidas. Es el señorío de Mamón el que está permeando lamentablemente a la iglesia en este tiempo. Y su objetivo es obtener de las personas, porque esto es lo que quiere el espíritu de Mamón, obtener de las personas sujeción, adoración, lealtad, servicio. Mamón quiere que se le adore, que se le sirva, que se le sea leal, porque con eso, si la persona que sirve a Mamón, adora a Mamón, es leal a Mamón, en automático le está dando la espalda al Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, no puedes servir a los dos al mismo tiempo, porque al que te voltees, en automática le das la espalda al otro. Pero nosotros somos los que elegimos a quién queremos servir. Y ojalá que usted y yo seamos de los que podamos decir con convicción y determinación, mi casa y yo serviremos a Jehová Yeshua. Mis hermanos, esto es poderoso. En Marcos capítulo 10, para ir ya concluyendo con esto, en Marcos capítulo 10 dice, en el versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, de las palabras de Jesús, dice, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Les he estado diciendo que el espíritu de Mamón lo que quiere estorbar es que el reino de Dios se establezca en nosotros. Y Jesús dice, miren, cuán difícil le es entrar en esa dimensión de vida del reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Quiénes son los que confían en las riquezas? Los que están bajo la influencia, y se lo voy a poner de esta manera, bajo el señorío del espíritu de Mamón. Cristianos que están bajo esa influencia. Y luego también en Marcos capítulo 4, versículo 19, esto es poderoso, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿se da cuenta? El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nosotros podemos estar recibiendo palabra y mire cuántos van a la iglesia por lo menos todos los domingos. Cuánta palabra reciben, pero por la influencia del espíritu de Mamón, ¿sí?, los empuja a afanarse a buscar las cosas materiales, nada más, por sobre todas las cosas, por sobre la búsqueda de Dios. Y entonces todo ese engaño de las riquezas ahogan la palabra. Es por eso que no vemos cambios. Tengo 20 años, 10 años de ser cristiano, voy todos los domingos a la iglesia. Sí, pero no hay cambio. Y Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. No por el tiempo que tienen de ir a la iglesia, sino por sus frutos. Y es por eso que en Proverbios capítulo 23, versículo 4, ve el consejo que se nos da y recibámoslo, mis hermanos, en nuestro espíritu. Recibamos este consejo poderoso. Dice, no te afanes por hacerte rico,
sé prudente y desiste. Esto es palabra de Dios, mis hermanos, no lo digo yo. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel, descrito ahí en el libro de Ageo, ¿sí? Las riquezas tienen alas, se van. Por eso dice, mira, no te afanes, o sea, no te desvivas por las cosas materiales. Y en Mateo capítulo 6, versículo 19, el mismo Señor Jesús nos dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Eso es lo que Jesús nos dice, lo que Jesús nos manda. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿A qué le vamos a dar valor? ¿Le vamos a dar valor al Señor? ¿Le vamos a dar valor a su nombre, a su gloria, a su santidad? ¿O le vamos a dar más valor a las cosas de este mundo, a las cosas materiales? Y Jesús dice, no te hagas tesoros acá. Busca hacer tesoros arriba. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y es fácil poder ver en dónde está mi tesoro. Porque lo que considero mi tesoro, lo que considero valioso, a eso es a lo que le dedico más tiempo. A eso le voy a dedicar mi energía. En eso voy a invertir mis recursos, mi tiempo, la energía, el aliento de vida que Dios me da. Examinémonos realmente a qué le invertimos esa energía, ese tiempo que Dios nos da, los recursos que Dios nos da. A buscarlo a Él o a las cosas de este mundo, a las cosas materiales. Y ahí nos vamos a poder dar cuenta realmente en dónde está nuestro tesoro. Así es que vamos a orar para pedirle, primeramente le vamos a pedir perdón al Señor, porque si somos honestos, si somos sinceros con nosotros mismos, porque hay que ser honestos con nosotros mismos para poder ser honestos con Dios. Si somos honestos, hemos estado dejándonos influenciar por el espíritu de Mamón. Principalmente, si encuentro deleite en todo mensaje, toda palabra que solo me motiva a la prosperidad material, que solo me motiva a enriquecerme sin buscar las verdaderas riquezas que consisten en la santidad, en el carácter, en el nombre del Señor. Debemos reconocer nuestra condición para ser honestos con Dios. Pero la realidad es que todos de alguna manera nos hemos dejado influenciar por el señorío de Mamón. Y sin darnos cuenta, muchas veces o constantemente le hemos dado la espalda al Señor Jesús sin darnos cuenta. ¿De acuerdo? Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Te damos gracias, Padre eterno, por exponernos la realidad de nuestro corazón. Señor, reconocemos que no tenemos idea de cuánto nosotros, Señor, hemos estado amando las cosas de este mundo, las cosas materiales, por encima de amarte a ti, Señor nuestro. Señor, reconocemos que somos culpables de no buscar primeramente tu reino y tu justicia, sino que somos culpables de estar buscando, Señor, las cosas de este mundo, las cosas materiales. Somos culpables, Señor, de invertir el tiempo, la energía, los recursos que tú nos das en buscar lo material, que en buscar lo eterno, que en buscarte a ti, Señor nuestro. Y no tenemos ninguna excusa. Somos culpables, hemos pecado, hemos estado viviendo en pecado con todo esto, Señor, en desobediencia, en rebelión contra ti, Señor nuestro. No te hemos estimado a ti, no te hemos valorado a ti más que a todo lo natural, Señor. Reconocemos que nuestro tesoro ha estado acá, en esta tierra, en las cosas de este mundo.
y no arriba, Señor nuestro. Pero hoy reconocemos, Señor, esta condición en la que nos encontramos y te suplicamos misericordia, te suplicamos gracia, te suplicamos favor, te suplicamos perdón, Señor nuestro y Padre nuestro. Reconocemos, Señor, que nuestro corazón es atraído por las cosas de este mundo, por lo que los demás tienen, Señor nuestro, en lo natural, en lo material. Perdónanos, está en nosotros. Pero hoy te suplicamos, Cristo Jesús, sálvanos, Señor, sálvanos de estos deseos perversos de enriquecernos, de estos deseos perversos de avaricia, de codicia, de las cosas de este mundo. Sálvanos, Cristo, del engaño de las riquezas que nos ha estado estancando y que nos ha estado haciendo desperdiciar los recursos que tú nos das, la energía, el tiempo, en cosas vanas, en cosas pasajeras, Señor nuestro y Dios nuestro. Hoy nos arrepentimos, Señor, y te suplicamos, Jesús, sálvanos de todo este amor al dinero, a las riquezas que hay en nuestro corazón. Sálvanos, Cristo, de toda la influencia que hemos estado teniendo del espíritu de Mamón. Sálvanos, Cristo Jesús. Y ahora diga usted conmigo: Señor, yo renuncio a toda influencia del espíritu de Mamón. Espíritu de Mamón, en el nombre de Jesús te ordeno, apártate de mí, aléjate de mí, quita tus manos de mí, de los de mi casa, de mi familia, ahora mismo, espíritu de Mamón. En el nombre de Jesús te reprendo y te expulso de mi casa, de mi familia, ahora mismo. Y la sangre viva, fresca de Cristo Jesús sea contra el espíritu de Mamón que ha estado influenciándonos, a mí y a toda mi casa. Señor nuestro, Señor Jesús, yo renuncio a toda esa influencia y elijo, Señor Jesucristo, que tú seas mi Señor. Sé tú, Señor Jesucristo, el que gobierne mi vida, mi casa, mi familia. Sé tú nuestro Señor, Señor Jesucristo. Yo te rindo mi corazón, mis emociones, mis sentimientos. Te rindo todos mis deseos, Señor, para que tú los laves, los sanes y los santifiques, y me encauces en el camino de la verdad, en el camino de la vida que nos lleva a la casa de nuestro Padre Celestial. Y Señor nuestro, yo recibo tu perdón. Y Cristo, gracias porque nos has redimido de la maldición de la ley. Así es que en el nombre de Jesús, y hermano, usted repita conmigo esto: en el nombre de Jesús renuncio a toda maldición por la idolatría, toda maldición heredada o toda maldición adquirida por la idolatría. Renuncio a esa maldición y la anulo, la quebranto en mi vida, en mi casa, en mi familia y en mi descendencia. Maldición de idolatría, quedas anulada, inoperante, inefectiva en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi descendencia ahora mismo. No tienes parte ni suerte conmigo. Maldición de la ley, maldición de idolatría. Te alejas de nosotros, quedas inoperante en nosotros ahora mismo. Y declaro la palabra de Jehová, que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y declare conmigo y diga: Padre, te doy gracias porque tu bendición me alcanza plenamente, por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo, Padre, por la justificación gratuita que nos otorgas en Cristo. La bendición de Jehová me alcanza a mí, a mi casa, a mi familia, a mi descendencia. Nos alcanza plenamente, para gloria de Dios en Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, esto es poderoso, mis hermanos. Así es que a seguir orando. Te aconsejo que ore por varios días, rompiendo en su vida y en su familia
todo lo que Mamón va a estar tratando de seguir influenciando. Tenemos la autoridad para hacerlo. Rompamos con esa influencia y seremos libres para seguir y servir a Jesús con todo nuestro corazón, con carácter, con convicción, con compromiso, con excelencia, como Él es digno que lo hagamos. Amén. La paz de Jehová con todos ustedes, en el nombre de Jesús.